La Asamblea Cristiana de la Florida y Radio Mesías presentan Campaña Evangelística, los dos caminos y los dos destinos. Transmisión a través de Radio Mesías y también en nuestras redes sociales, YouTube, Zoom y a través de www.radiomesias.cl. Bienvenidos. Decir que a otro yo no puedo ir y tú me invitas a venir, bendito Cristo, ven a ti, tal como soy, sin demorar del mal queriéndome librar, me puedes solo tú salvar, bendito Cristo, vengo a ti, tal como soy en aflicción, expuesto a muerte, perdición, buscando vida, paz, perdón, bendito Cristo, vengo a ti, tal como soy, tu grande amor me vence y con grato ardor servirte quiero, mi Señor, bendito Cristo, vengo a ti. Muy buenas tardes, amigos oyentes y amados hermanos que nos acompañan hoy día, sábado 24 de abril, en esta segunda jornada de nuestra campaña evangelística, los dos caminos y los dos destinos, que se está desarrollando por parte de la Asamblea de la Florida. Les recordamos que nuestra campaña sigue siendo emitida y transmitida por Radio Mesías en el 106.3 FM, a través de YouTube, a través de Zoom, de Facebook Live y del www.radiomesias.cl. Antes de dejarle a todos ustedes con nuestros hermanos que van a ministrar en esta tarde, les invitamos a ponernos en la presencia del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos y en todo lugar, en esta tarde, oh Dios, te expresamos alabanzas, glorias y loas por tu grandeza, por tu bondad y por tu gran misericordia que has tenido con nosotros, a través de tu divina gracia que nos permitió, oh Dios, venir a esta salvación tan grande por medio del sacrificio de nuestro bendito Salvador Jesucristo. En esta tarde, oh Dios, en particular, deseamos dejar en tus manos los mensajes que van a ministrar nuestros hermanos, para que ellos sean guiados, oh Dios, por tu santo y bendito Espíritu, y pueda venir almas a esta salvación, oh Dios, que tú nos provees y nos ofreces de manera gratuita a todos quienes estemos dispuestos a arrepentirnos y a confiar y creer que el Señor Jesucristo es el Señor y Salvador de nuestras vidas, oh Dios bendito. Te presentamos, oh Dios, la presente jornada en el nombre precioso y bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, les dejamos a todos ustedes entonces en la compañía, en primer lugar, de nuestro hermano Jorge Robledo, y en la segunda parte de nuestra reunión continúa acompañándonos nuestro hermano Patricio Villarroel. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, le damos un saludo cordial a todos los que el día de hoy se han logrado conectar
a través de las diferentes plataformas de Radio Mesías, ¿ya? Bueno, hoy estamos transmitiendo desde acá de Cartagena, ¿ya? Y para que podamos aprender qué nos tiene preparado el Señor para hoy día. Así que quiero que ustedes me acompañen ya ahí a Marcos capítulo 5, versículo del 21 al 43, ¿ya? Y le puse a esta como introducción a lo que hoy día tendremos que aprender. No temas, cree solamente. Y quiero que lo recuerdes, ¿ya? Este pasaje nos muestra el poder divino del Hijo de Dios, que tiene pleno dominio de todo. Bueno, y el día de hoy aprenderemos sobre la hija de Jairo, ¿ya? Y la mujer que tocó el manto de Jesús, ¿ya? Y esto queda aquí en Marcos, ya capítulo 5, del versículo 21 al 43. Empezaremos, y quiero que abran sus Biblias, y empezaremos desde el capítulo del versículo 21, ¿ya? Dice así la palabra de Dios. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Bueno, aquí podemos ver que el Señor no paraba de trabajar y de anunciar que el reino de Dios se había acercado, aunque en el pueblo anterior lo despreciaron, pero lo importante es que en aquella visita dejó a un hombre totalmente en su juicio cabal, sano de los demonios, y ahora llega a la otra orilla del mar de Galilea, en el cual lo estaban esperando ansiosos algunos de los residentes allá, ¿ya? Se estaba expandiendo la fama del Señor por toda la región de Galilea. Y el siguiente versículo, ya en Marcos 5:22, nos habla de una autoridad religiosa, ya que estaba esperando al Señor. Dice la palabra de Dios en el versículo 22, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Versículo 23, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Bueno, vemos aquí que Jairo, al ver que su única hija estaba agonizando y su religión y su posición social, no podía hacer nada para salvar a su hija. Y Jairo se despojó de todo para venir a los pies del Señor. No le importó lo que dijeran de él, como el principal de la sinagoga, solo se postró ante Jesús. Y Jairo, como un hombre natural, sin nada, solo con una gran fe en el Señor, que podía restaurar la salud de su hija. El siguiente capítulo, el siguiente versículo nos dice que, versículo 24, acompáñenme allá. Fue pues con él, ¿ya? Y le seguía una gran multitud y le apretaban. ¿Quién fue con él? El Señor le acompañó de inmediato. Bueno, aquí en este versículo me imagino al Señor en medio de toda esa gente, lo que lo rodeaban, todos con muchas necesidades de diferentes índoles, pero no todos reconocen al Señor como lo hizo Jairo, que se acercó en una humilde condición y reconoció que estaba frente al Mesías, el Hijo de Dios. Es lo que tú tienes que hacer en esta tarde, como lo hizo Jairo. El Señor acompañó a Jairo de inmediato, porque era necesario acudir. Cada minuto era vital, ya, de vital importancia. Y me imagino a Jairo abriendo pasos entre la multitud para que el Señor llegara lo más pronto posible a su hogar, a su casa, ahí donde estaba su hija. Bueno, aquí se nos abre un paréntesis en la narración de Marcos, ya con otra historia. Quiero que dejemos ahí a Jairo por un momento y vamos a leer el versículo 25, que se nos abre un paréntesis con otra historia de una mujer. Acompáñenme al versículo 25. Dice la palabra de Dios. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, la enfermedad de esta mujer era grave como para su cuerpo y también socialmente,
porque ella era considerada inmunda, como un leproso. Acompáñenme, quiero que ustedes me acompañen a ver por qué la consideraban inmunda esta mujer. Acompáñenme a Levíticos 15:25. Dice la palabra de Dios así: y la mujer, cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días, fuera de su tiempo, de su costumbre, o cuando tuviese flujo de sangre, más de su costumbre, todo el tiempo del flujo de su será inmunda, como en los días de su costumbre. ¿Qué quiere decir esto? Que si la mujer, normalmente eran 7 días del flujo de su sangre, a toda mujer, 7 días, podían ser 7, 10, ¿ya? Pero esta mujer hacía 12 años, 12 años esta mujer estaba enferma, apartada de la sociedad, era considerada inmunda, estaba totalmente abandonada. Ella había agotado todos sus recursos humanos. Ella ya no tenía nada. El siguiente versículo en Marcos 5:26 nos dice, 26, había sufrido mucho, y había sufrido mucho esta mujer, de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor, cada vez peor. Pobre mujer. Versículo 27, dice así la palabra de Dios: cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, dice la palabra. Tocó el manto del Señor. Aquí ella estaba incumpliendo la ley. Ella no podía acercarse a nadie, ni menos tocar a una persona. Pero ella se acercó porque aquel que iba en medio de la multitud era el Mesías, el Hijo de Dios, el único que podía ayudarla y librarla de aquellas cadenas que arrastraba por más de 12 años. ¿Ya? Ella no podía tocar ni acercarse a nadie. Versículo 28, porque decía, si tocare solamente su manto, seré salva. Esta fe es la que tú tienes que tener. Por eso quedó registrado este acontecimiento en las Escrituras, para que en este tiempo tú puedas ser salvo del dominio de Satanás. ¿Ya? Esta fe es también la de Jairo. ¿Ya? Estos dos hechos me recuerda a un niño en el mar de Cartagena. Este menor se lo había llevado la corriente hacia adentro, a más de 200 metros de la costa. Solo una persona creyó ver una cabeza en las olas. Creo que había más de 3.000 personas en la playa. Esta persona fue a la playa de al lado a buscar a un salvavidas, ¿ya? Y me comenta la situación. Al llegar al lugar no vi a nadie en las olas. Solo vi a 3 jóvenes que salían del mar. Ingresé rápidamente al mar, revisando las corrientes de retorno, pozos, hasta llegar al sector de la rompiente, sin encontrar ningún rastro del niño. Y al nadar más adentro divisé una silueta, y al acercarme me encontré con el menor, y le dije que estuviera tranquilo, que ya no se ahogaría. ¿Y saben cuál fue su respuesta? Estoy tranquilo. Yo sabía que Dios enviaría a alguien a buscarme. Le pregunté, ¿eres cristiano? Su respuesta fue sí, lo soy. ¡Qué grande fe y seguridad! Se me estremeció el corazón y todo mi ser. Esa fe es la misma que venimos hablando en este capítulo, la de Jairo y la de la mujer. ¿Ya? Es esta fe en la que tú tienes que tener, amigo. La fe puesta en el Señor Jesús es la fe que tienes que tener puesta en el Señor Jesús. La fe en quien la pones es la que hace la diferencia. La fe en sí mismo no tiene poder, pero si la pones en Jesús, en el Hijo de Dios, esa fe tiene tremendo poder. Esta fe tiene que ir acompañada de arrepentimiento y confesión de pecados. Acepta al Señor Jesús en tu corazón. Quiero que me acompañen también en esta tarde, lo vamos a 2 de Pedro 3:9.
Dice así la palabra de Dios. El Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por costumbre, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que tú procedas al arrepentimiento, no quiere que tú perezcas. Acompáñeme, continuemos en Marcos 5:29. Dice así la palabra de Dios. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Después de tantos años estando poniendo su fe en médicos, curanderos y en el dinero y tantas otras cosas que tiene que haber probado esta mujer. Tantas cosas que tiene que haber probado hasta que vio al Hijo de Dios, al Salvador, y lo reconoció y depositó lo único que le quedaba, la fe, pero esta vez en el Señor, en lo cual tuvo un tremendo poder, un tremendo resultado. Tuvo un tremendo resultado. Quiero que me acompañen al versículo 30. Luego Jesús, reconociendo en sí mismo ya el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién me ha tocado mis vestidos? ¿Quién me ha tocado mis vestidos? Versículo 31. Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor ya para ver quién había hecho esto. No es que no supiera, sino que para que confesara la mujer, ya, para que confesara y se acercara al Señor. Le dio la oportunidad. Entonces la mujer, dice el versículo 33, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él. Se postró delante del Señor y dijo la verdad. Esta actitud es la que tú debes tener. Esta actitud es la que tú debes tener delante del Señor, amigo. Confesarle todo al Señor, no guardarte nada, que eres un pecador, y recibirle como tu único Salvador. Y así podrás alcanzar el perdón y reconciliación con Dios. Quiero que tú me acompañes también al versículo 34. Continuemos. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. El Señor la liberó de aquel azote a esa mujer que había sufrido tanto. El Señor siempre, uno, te busca porque necesitas ayuda. 2, te da la oportunidad que te acerques. 3, te escucha. 4, te sana en su voluntad y en su tiempo. 5, te libra de la condenación eterna. 6, te brinda una nueva vida y aquella paz que necesita ya todo ser humano, y solo la podemos encontrar solo en Jesús. Y por último, te da el derecho de ser llamado hijo de Dios. Y esta mujer quedó limpia. Públicamente quedó limpia. Ya quedó sana. Quedó sana. Y en paralelo, la angustia de Jairo. Mientras todo esto acontecía, Jairo esperaba, impaciente, ¿ya?, de llevar al Señor a su casa. Y aquí se cierra este paréntesis y volvemos al desarrollo de la historia, ¿ya? Volvemos al desarrollo de la historia que en un comienzo veníamos estudiando de Jairo, ¿ya? Seguimos con el versículo 35. Y mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? ¡Qué dureza de aquellos hombres! Tremendo dolor para Jairo, y su fe está siendo probada en el crisol a la más alta temperatura. Bueno, para Jairo no solo había muerto su hija,
sino que no conoció o recibió al Mesías en su corazón. Había partido sin esperanza y Jairo no se había podido despedir de su mayor tesoro terrenal. Sus ojos y su ánimo decayeron, pero su fe seguía puesta en el Señor. Y vemos la gracia de Dios, que no actúa según nuestro horario. Jairo había puesto todo su ímpetu para llevar al Señor donde su hija, a su casa, y no lo había logrado para llevarlo a tiempo. Capítulo 36, ¿qué nos dice allá? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Qué hermoso esto es lo que le dijo el Señor. Qué hermoso lo que le dijo el Señor a Jairo. No temas, cree solamente. Quiero que también me acompañes ahí a Juan 5:24. Juan 5:24. Dice así la palabra de Dios: de cierto te digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esto es lo que estaba creyendo Jairo. Esto es lo que había creído aquella mujer que tocó el manto de Jesús. ¿Ya? Jesús dice a Jairo que aquella fe que depositó Jairo en él, en el Señor, seguía en pie. Seguía en pie. Y él va de camino a cumplir con la petición que le había hecho. Solo tenía que seguir con fe, nada más, y puesta en el Señor Jesús. Versículo 37. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Versículo 38. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio alboroto, y a los que lloraban, lamentaban mucho. Versículo 39. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Duerme es la manera hermosa que el Salvador define la condición de la niña. Y en muchas otras ocasiones se emplea este término para describir al creyente cuando parte de este mundo, cuando muere, ¿ya? Que duerme. ¡Qué tremenda declaración! Me imagino a Jairo, nervioso, esperando que se cumpliese lo que el Señor le había dicho. No temas, cree solamente. Es lo que tú tienes que hacer en esta tarde. Poner tu fe en el Hijo de Dios, el Mesías. Avancemos al siguiente versículo, versículo 40. Dice así: y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que con él estaban, ¿ya? Y a los que con él estaban. Y entró donde estaba la niña, ¿ya? Volvamos a leer este versículo. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Los que allí estaban tienen que haber sido muchos de la sinagoga de Jairo, ya donde él asistía. Recuerden que él era alguien que tenía un puesto de privilegio en la sinagoga. ¿Ya? Ya no sería lo mismo para Jairo. Ellos se burlaban de Jairo y de Jesús, del Señor. Recordemos que Jairo vino ante el Salvador y se postró ante sus pies, solo con fe. Versículo 41 dice así: y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Le dijo en arameo. No le repitió tantas veces, solamente una vez y con poder: levántate. ¿Y saben qué pasó? Versículo 42. Dice así la palabra de Dios: y luego la niña se levantó, una sola orden, y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente todos los que estaban en aquel lugar,
mas los que le seguían se espantaron. Esto dice la palabra de Dios. Ellos no se postraron al ver al Señor. No se postraron al ver al Señor de señores, al Rey de Reyes, como el Mesías. Con todo lo que habían visto, solo se espantaron. Versículo 43. Es lo último que veremos, ya que leeremos. Dice el versículo 43. Pero Él les mandó mucho que nadie lo supiese. Y dijo que se le diese de comer. El Señor preocupado hasta el último detalle, ya hasta el último detalle, que se le dieran de comer. Qué hermoso todo lo que el Señor nos reveló en esta tarde, amigos. ¿Qué harás con lo que hemos aprendido en esta tarde acerca de la fe? Vimos dos hechos sacados ya de las Santas Escrituras. Uno, Jairo, su fe puesta en el Mesías, el Hijo de Dios. Dos, la mujer puso lo único que le quedaba, su fe, y la depositó en el Creador de todas las cosas, en Jesús. Tres, el niño que fue rescatado del mar, porque él puso su fe en quien guardaba su vida y su alma, en Jesucristo, quien había entregado su vida en la cruz por los pecados de toda la humanidad, y al tercer día resucitó de entre los muertos, y está sentado a la diestra de Dios, coronado de poder y gran gloria. Y tú, querido amigo, ¿en quién tienes depositada la fe? ¿Cuál será tu decisión en esta tarde? ¿Será como aquellas multitudes que seguían al Señor sin tomar una decisión? ¿O como los que estaban en la casa de Jairo y se burlaban del Señor y de Jairo? ¿O tomarás la decisión que tomó Jairo para salvar a su hija, reconociendo que era el Mesías, el Hijo de Dios, y se postró ante sus pies? ¿O la de la mujer que depositó su fe en el Señor, ya en el Creador de todas las cosas, para ser sanada? ¿O tal vez ya en el niño que estaba en el mar, ya la fe puesta en el Señor? En estos tres casos que hemos aprendido en el día de hoy, dos sacados de las Santas Escrituras y uno que viví personalmente, ya en los tres el Señor Jesús cambió sus vidas para siempre. ¿Y tú qué harás? ¿Escucharás la voz del Señor cuando le dijo a Jairo, no temas, cree solamente en el Hijo de Dios? Es lo que tú debes hacer en esta tarde, es confesarle y arrepentirte de todos tus pecados y recibir al Señor en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, como tu único y suficiente Salvador, y serás salvo por toda una eternidad. Lo dice en Romanos 10:9. Quiero que me acompañen allá. Dice así la palabra de Dios, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo por toda una eternidad, solamente por recibir al Señor en tu corazón. Pero primero tienes que arrepentirte, aceptarlo, ¿ya? Arrepentirte de todos tus pecados y aceptarlo como tu único y suficiente Salvador. Dice la palabra, y serás salvo. Y quiero que también me acompañen ahí, el último que le veremos, el último versículo, a Juan 1:12. Dice la palabra, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy, si aceptas al Señor en tu corazón, pasarás de ser muerto espiritualmente a ser llamado un hijo de Dios. Un hijo de Dios para siempre. Y escucha lo que dice el Señor. No temas, cree solamente en el Hijo de Dios, en el Salvador. Muy buenas tardes, queridos hermanos, amigos de Radio Mesías y las plataformas virtuales que nos siguen. Continuaremos el estudio de los dos caminos, los dos destinos, y veremos el día de hoy la puerta. Vamos a hacer un buen enfoque
enfocar en el gráfico, donde encontramos aquí la puerta. La puerta. ¿Quién no tiene una puerta o no sabe el uso de una puerta? Cuando el Señor Jesús habló, cuando el Señor Jesús se dirigió a las multitudes y a las personas, Él dijo: yo soy la puerta. Yo soy la puerta. ¿Qué significa esto? Que Él sea la puerta significa que Él es el único medio como entrar al cielo. El único medio. Hay, por lo menos hasta hace algunos años atrás, en las estadísticas, más de 1500 sectas y religiones en el mundo. Pero quisiera poner énfasis en esta tarde que el Señor Jesús no es una religión. No es una religión. El Señor Jesús es una persona a la cual debemos prestar atención y debemos obedecer lo que Él nos dice en su palabra. Y como leíamos en la reunión anterior, donde el Señor dice: entrad por la puerta estrecha. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y quisiera que quienes nos siguen en estas reuniones pudieran considerar los elementos que hay allí en el texto. Encontramos dos caminos: un camino ancho, un camino angosto. Encontramos dos destinos: la condenación eterna y la vida eterna. Encontramos una puerta y encontramos también a los muchos y los pocos. Y como decíamos en la reunión anterior, si sumamos los muchos y los pocos, nos va a dar un total de todos. Todos. Todos estamos incluidos allí. Y al leer las Escrituras dice: por cuanto todos pecaron. Así que tanto los muchos y los pocos hemos pecado. Ahora, estos pocos que han entrado ha sido porque han prestado atención a la voz del Señor y a su invitación, que dice: entrad por la puerta estrecha. Entrad por la puerta estrecha. La puerta estrecha es una puerta de escape. En todos los lugares públicos, como requisito legal para poder abrir algún cine, un lugar de eventos, deben haber lugares para escapar, lugares de escape. Así también las Escrituras nos mencionan que el Señor Jesucristo es el único medio para poder escapar de la condenación. No es la religión, no es la institución, sino más bien la persona del Señor Jesucristo. Ahora, ¿quién es el Señor Jesús? ¿Quién es el Señor Jesús? Vamos a dedicarnos a esto ahora. ¿Quién es la puerta? ¿Quién es la puerta? Allí, en el libro de Nehemías, en el libro de Nehemías, el capítulo 3, en el capítulo 3, verso 1, capítulo 3, verso 1, dice así: entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib
con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Hananeel. Ahora, la primera puerta que se edifica en la reconstrucción de la ciudad y de las puertas que estaban quemadas a fuego, allí en el libro de Nehemías, de todas las puertas, la primera puerta que se restaura es la puerta de las ovejas. Pero ¿quién es la puerta de las ovejas? El Señor Jesús, allí en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 7, dice así: volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas. Y no es coincidencia que sea la primera puerta que se restaura. No es coincidencia. La primera puerta que se restaura allí, en el libro de Nehemías, que nos menciona, y de hecho, Eliasib significa Dios restaura, el sumo sacerdote. Dios restaura. La puerta de las ovejas. Cabe destacar también que esta puerta de las ovejas era una puerta sin cerrojos. Era una puerta que estaba siempre franca, siempre abierta. Era la puerta donde entraban las ovejas al sacrificio. Era una puerta que estaba abierta siempre. No había que pedir una llave para entrar. Y así también esta puerta, que es Cristo Jesús, el Señor, está siempre franca, siempre abierta. Pues el Señor Jesús mismo dice, yo soy la puerta. El que a mí viene, yo no le echo fuera. El que a mí viene, dice el Señor, yo no le echo fuera. Quizá, querido amigo o amiga, estás pasando una situación difícil. ¿Cuánto hemos pasado en este tiempo, verdad? Tiempos que han sido totalmente nefastos para la humanidad. ¿Cuántos amigos, cuántos familiares han partido y se ha llevado esta pandemia? Quizás pensando también en hermanos queridos que han partido, pero que están disfrutando en los brazos del Señor. Han partido. Ahora, cuando el Señor dice que Él es la puerta de las ovejas, y que el que a Él va, Él no le echa fuera. No le echa fuera. Pero vamos a ver quién es el Señor. Allí en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, Evangelio de Juan, el capítulo 1, nos dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Así que miramos al Señor en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es un evangelio que nos hace mirar hacia el cielo y nos hace contemplar aquel que dijo ser la puerta, aquel que va a ser la entrada para toda persona que crea en Él, que le acepte y le reciba, va a poder entrar al cielo solamente creyendo en la persona del Señor. Cuando nos dice allí en Juan capítulo 1, verso 1, que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La palabra que es sinónimo allí, verbo significa palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios.
Y en el verso 14 de este Evangelio de Juan, capítulo 1, nos dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que quien es la puerta es la persona del Señor Jesús. El único que nos va a permitir pasar del camino ancho al camino angosto, de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz, del infierno al cielo. El único, Cristo Jesús el Señor. Tuvo que venir desde el cielo. En Gálatas capítulo 4, verso 4, dice así, Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Cuando nos dice allí en Juan capítulo 1, verso 14, que aquel verbo fue hecho carne, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Viniendo el cumplimiento del tiempo, Dios lo envió. Pero lo envió con el propósito de que usted y yo pudiéramos alcanzar salvación. El Señor Jesucristo es la única persona que tiene dos naturalezas. 100% Dios, 100% hombre. 100% Dios, 100% hombre. Cuando miramos al Señor Jesucristo de esta manera, es el único que puede unir a Dios con el hombre, porque es Dios y es hombre. Dos naturalezas. Y puede unir al hombre con Dios, porque es hombre y es Dios. Él es el sumo pontífice. El único que nos va a acercar al Padre y que nos va a abrir el camino al Padre también. Es la persona del Señor. Por eso la Escritura nos menciona de que Él es la puerta. Es más, son palabras dichas por la misma persona del Señor Jesucristo. Él dijo, yo soy la puerta. Timoteo, en el libro de Timoteo, dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y quisiera poner énfasis a esto, que el Señor Jesucristo es Dios por sobre todas las cosas. Es Dios y es hombre. Y Él es la puerta. Él es la puerta. Él se puso en lugar del pecador allí en la cruz del Calvario, para que nosotros como pecadores pudiéramos entrar al cielo. Él se puso en nuestro lugar. Allí en la carta a los Filipenses, capítulo 2. La carta a los Filipenses, capítulo 2, verso 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora, cuando miramos al que dice ser la puerta, Él es Dios y es hombre. Y dice, no estimó el ser igual a Dios.
reuniendo todos los atributos, todas las cualidades de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que tomando forma de siervo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El cual, siendo en forma de Dios, no dejó de ser Dios, pero no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que tomó forma de siervo, porque no era siervo, no fue creado en el principio, sino que fue nacido de mujer. Él siempre existió porque Él es Dios. Y tomó la forma de un siervo, tomó todos los atributos de un siervo y vino a esta tierra y anduvo en las calles polvorientas de Jerusalén. Y dice la Escritura en el libro de Lucas que afirmó su rostro para ir a Jerusalén, para morir en esa cruenta cruz allí y tomar nuestro lugar. Ahora, en la reunión anterior, yo hice la pregunta: ¿dónde estás tú? ¿Qué hará usted con el Señor Jesucristo? Y la vuelvo a reiterar. ¿En qué lugar se encuentra usted? ¿Está en el camino ancho? ¿En el camino ancho? ¿O está en el camino angosto? ¿Ha pasado por la puerta que es Cristo Jesús? ¿Qué significa pasar por la puerta? Cuando leemos que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo. Haciéndose, dice la Escritura, haciéndose obediente hasta la muerte. Él obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Él voluntariamente entregó su vida para que usted y yo pudiéramos tener entrada por esta puerta al cielo, para que pudiésemos entrar por el camino angosto. Él voluntariamente se entregó. La Biblia dice allí en el libro de Romanos capítulo 6, verso 23, que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Ahora, si usted y yo pagáramos con nuestra propia muerte, no tendríamos alternativa porque nuestro destino sería el Hades. Sería el Hades. Y quisiera enfocar acá. Sería nuestro destino, el alma. Después de nuestra muerte, nuestro destino sería si tuviéramos que pagar con nuestra vida. Pero el Señor dice: no quiero la muerte del que muere. Arrepentíos pues y viviréis. Arrepentíos. Arrepentirse de esta vida nefasta, de esta vida que lleva a la perdición y poder entrar por la puerta que es Cristo Jesús. En la invitación que hace el Espíritu de Dios en esta hora. Dice la Escritura que el justo, Cristo Jesús, murió por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. El justo, Cristo Jesús, murió por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. Y quisiera que consideráramos que aquel que es Dios por sobre todas las cosas, porque leímos allí en Juan 1:1, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, el cual siendo en forma de Dios, dice Filipenses, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Dios. Pero también es hombre. Y como hombre el Señor Jesucristo, allí como cordero, el cordero allí, en Juan capítulo 1, verso 29. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si uno va al Antiguo Testamento,
Y cuando un sacerdote tendría que hacer un sacrificio, debía tomar un cordero que fuera sin defecto, un cordero intachable, sin defecto. Y el cordero que el Señor nos proveyó es un cordero santo, sin mancha. Era más sublime que los mismos cielos, nos dice allí en la carta a los Hebreos. Sin defecto. No había nada, absolutamente nada, que reprocharle a la persona del Señor. Es más, la Escritura dice que el justo murió por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. El justo, Cristo Jesús, murió por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. Quisiera que miráramos dos pasajes. Allí en Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Encontramos al profeta evangelista Isaías, en este capítulo, que más bien comienza allí en el capítulo 52, verso 13, comienza hablando acerca de los sufrimientos del Señor Jesucristo. Y es como un gran poema, este capítulo 52, 13 hasta el 53 inclusive, donde se va a hablar acerca de la profecía, el desprecio, el sufrimiento, la muerte, la exaltación de la persona del Señor Jesucristo. Como 5 estrofas. Pero quisiera que pusiéramos atención a lo que el profeta nos dice acerca del Señor Jesucristo. Y quisiera que nos enfocáramos aquí, mirando a aquel que dio por sobre todas las cosas, pero que también es hombre. Y vemos aquí al siervo sufriente, siendo observado desde afuera. Vemos a una multitud observando la crucifixión en Isaías 53. Para que Él fuera la puerta por la cual nosotros pudiéramos entrar, nos dice que allí en el 52:13, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Proféticamente se habla de la persona del Señor Jesús. Aquí el profeta Isaías lo está exponiendo así. Y dice, como se asombraron de ti mucho de tal manera, fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Fue desfigurado de los hombres su parecer. Cuando le daban de puñetazos al Señor, cuando le escupían, cuando sobre sus espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos, el Señor iba camino al Calvario. Está sufriendo. Y está sufriendo en nuestro lugar porque la paga del pecado es muerte, y el Señor Jesucristo, como un perfecto sustituto, se está preparando para ser nuestra puerta, para que nosotros pudiéramos entrar por Él al cielo. Ahora, nos dice aquí, así asombrará Él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante Él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Y el profeta, en el capítulo 53, hace la pregunta, verso 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Está mirando desde afuera. Está observando al siervo sufriente, proféticamente, como lo hace también David en el Salmo 22, pero ya pasaremos allí. Y dice el verso 3,
para ir avanzando. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga, usted y yo podemos tener salvación. Por la llaga, por la herida de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Ahora, dice el verso 6, todos nosotros, todos, nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. El justo murió por nosotros, los injustos, para llevarnos a Dios. El justo, Cristo Jesús, murió por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. Para que usted y yo como pecadores pudiéramos entrar por esta puerta que es Cristo Jesús el Señor. Por eso es importante, conveniente, responder a la invitación que el Señor hace en su palabra. Entrad por la puerta estrecha. Entrad por la puerta estrecha. Ya fue pagado el precio. Consumado es. La deuda está saldada. Allí en la cruz del Calvario. La deuda se saldó. Se pagó. Todo está pagado. Todo está pagado porque Él pagó nuestra deuda. Él pagó nuestra deuda. Allí en la cruz del Calvario. Cuando nos dice la Escritura que el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Que el Señor nos ayude para poder entender estas verdades, para poder entender el propósito que el Señor tuvo de venir a esta tierra. Y como mencionaba aquí en Isaías 53, está vista la cruz desde... Hay una turba, una multitud mirando el espectáculo. Y está Isaías mostrándonos desde afuera los sufrimientos del Señor, los sufrimientos externos. Pero en el Salmo 22 ya no son los sufrimientos externos, es más bien el sufrimiento interno, lo que el Señor Jesús sintió dentro de sí cuando estaba pagando nuestro rescate. No fue fácil. Yo quisiera poner énfasis de que no fue fácil para el Señor. No fue fácil. Aunque muchas veces predicamos, y la Escritura lo dice, por gracia soy salvo por medio de la fe. Pero no fue fácil. Nosotros disfrutamos de esta gracia, de este favor inmerecido, de parte del Señor. Porque el Señor pagó. El Señor canceló la deuda que usted y yo teníamos. Y el Salmo 22 nos dice que el Señor Jesucristo está exclamando allí en la cruz. Está exclamando en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Y quiero yo enfatizar en esta hora. Quisiera que miráramos allí, cuando el Señor Jesucristo está pagando en la cruz del Calvario, está pagando en la cruz, y dice, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo.
ni respuesta ni reposo. Eso será lo que el pecador vivirá aquí en este lugar, en el lugar de tormento. Ni respuesta ni reposo. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Por eso, que la Escritura nos exhorta a entrar por esta puerta estrecha para escapar de la condenación. El camino de la vida es hacia arriba al entendido, para huir del Seol, abajo. Y en el Salmo 22, como mencionaba, se ven los sufrimientos internos de la persona del Señor. Cuando el Señor dice allí, en el verso 16, en el verso 14 dice: he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, y contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Quién más que la persona del Señor podría decir esto? Proféticamente David lo expone muchos años antes que ocurriera. Y aquí vemos los sufrimientos internos del Señor. En Isaías vemos externamente la crucifixión para que pudiera ser la puerta franca para todo pecador, para usted y para mí. Por eso es importante, no menosprecie el llamado del Señor. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Los muchos y los pocos. ¿De cuál de ellos es usted? He aquí pongo delante de vosotros la vida y el bien, la vida y el bien, la muerte y el mal, vosotros escogéis. Agradecemos a todos nuestros amigos oyentes y hermanos que nos han acompañado en esta segunda jornada de nuestra campaña evangelística Los dos caminos y los dos destinos. Y antes de despedirnos y señalar un anuncio, les invitamos a que todos nos pongamos en la presencia de nuestro buen Padre Celestial para expresarle nuestras gratitudes por la jornada de hoy. Todopoderoso Padre Celestial, agradecemos a usted por esta palabra que hemos recibido y le rogamos, le suplicamos, oh Dios, que su Santo Espíritu pueda alcanzar a más almas que a través de este mensaje puedan entender y comprender, oh Dios, que todos somos pecadores y que no tenemos redención ni salvación a través de obra alguna, sino que solamente a través de la bondad inmerecida de nuestro bendito Salvador Jesucristo, establecida por usted desde antes de la fundación del mundo, oh Dios, para que el hombre pecador pudiese venir en él por medio de su sangre a esta salvación, de la cual hoy nosotros disfrutamos y gozamos solamente gracias a usted, Padre bendito, no habiendo absolutamente nada bueno en nosotros, solamente éramos trapos de inmundicia, mas usted se compadeció del hombre caído y estableció, Dios, por medio del sacrificio de su Hijo unigénito y primogénito, el que nosotros, depositando nuestra fe en Él y arrepintiéndonos de nuestra vida pasada, pudiésemos venir a esta salvación tan grande, Padre Celestial. Y es por eso que le rogamos que haya personas que puedan meditar y reflexionar y comprender a través del presente mensaje que solamente en Él pueden llegar
a la resurrección, alcanzar la verdad y obtener la vida eterna. Todo esto, Padre bendito, se lo presentamos en el santo y bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, y antes de despedirnos, dejarles invitados para la jornada de mañana domingo 25 de abril, en donde nos acompañará en su primera parte nuestro hermano Alejandro Sangüesa y en su segunda parte nuestro hermano Patricio Villarroel, ambos con el tema Los dos caminos y los dos destinos. Esto será a partir de las 18 horas. Que tengan todos ustedes muy buenas noches. Gracias. La Asamblea Cristiana de la Florida y Radio Mesías han presentado Campaña Evangelística, Los dos caminos y los dos destinos. Gracias por estar en nuestra sintonía. Les esperamos mañana a las 18 horas.